Hoy estamos en el episodio de celebración de 2 años del canal, así es que familia nocturna, estamos de fiesta. Les preparé una secuencia de historias exquisita. Invitamos a muchos amigos de los que han estado con nosotros a lo largo de estos 2 años para que nos pudieran acompañar, y de qué mejor manera, contando historias aterradoras. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy es un episodio súper especial. El único, y escuchen bien esto, el único en su especie en todo el canal y no se puede volver a repetir. Porque hoy estamos en el episodio de celebración de 2 años del canal, así es que familia nocturna, estamos de fiesta. Esta es la camisa de las fiestas. Estamos de fiesta gracias a ti. Gracias a ti este sueño se está haciendo una realidad. Pero no me quiero extender mucho porque algo, querida familia nocturna, me ha quedado claro con cada uno de ustedes, los miembros de esta gran familia, la familia más oscura del internet. Me queda claro que para ustedes una forma de agradecerles no son las palabras y propiamente los agradecimientos, no, son las historias. Así es que el día de hoy les preparé una secuencia de historias exquisita, pero también les quiero decir que invitamos a muchos amigos de los que han estado con nosotros a lo largo de estos 2 años para que nos pudieran acompañar. ¿Y de qué mejor manera? Contando historias aterradoras. Así es que una vez dicho esto, vayamos a esta celebración de 2 años del canal Hablemos de lo que no existe. Comencemos con las historias. Quiero comenzar contándote una historia sumamente extraña, una historia sobrecogedora, una historia que cuando la escuché me robó mi tranquilidad. Resulta que hay una chica que vivió en una casa que es bastante extraña. Pero antes de entrar en este relato, en esta narrativa, quiero que tengamos un contexto muy rápido. Hemos hablado de lugares que parece que están contaminados. Hemos hablado de otros lugares en los que parece que ya hay moradores, entidades, seres que ya están ahí. Y cuando alguien llega y se muda a ese lugar, qué lamentable, pero se los va a topar y las cosas a veces no terminan bien. Pero esta es la primera historia en la que escucho de un lugar en el que tal vez, porque no se sabe, tal vez ocurrieron tantas cosas que parece que el lugar tiene tanta energía que ya tuviera vida propia. Resulta que esta chica, en su más tierna infancia, se mudó de una ciudad a otra con su familia, sus papás y 2 hermanos. Y se fueron a vivir a una casa muy bonita y muy grande. Esto en una parte no céntrica de la ciudad, más bien serían como la periferia. Creo que le llaman los suburbios en esa zona en la que ella vivió. Y esta casa, bonita, grande, tenía una vibra muy particular. Se sentía extraña. Ella, cuando vivía ahí, no se sentía cómoda. Al principio, su mamá lo adjudicó, entendamos que en ese tiempo era una niña, se lo adjudicó al cambio. Ella tenía ya amigas, ella tenía también ya una historia, ya tenía personas a las que recurrentemente asistía para cuestiones de la escuela, para situaciones con los vecinos, fiestas, etc. Ahora estaba yendo a un lugar nuevo y eso no es tan cómodo cuando ya se han echado raíces. Así es que la mamá creía que era eso. Pero esta chica no, esta chica sentía que había algo en esa casa. ¿Qué exactamente? Es difícil que un niño te lo explique, pero no estaba cómoda. Se sentía como si en su habitación no estuviera sola. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. En ocasiones, en una de las habitaciones, logró ver a una persona, a un señor ya de edad bastante madura, sentado en la cama de uno de sus hermanos. Ella iba pasando por la habitación, la persona está sentada en la cama, la ve de reojo, camina unos pasos y se regresa lentamente hacia atrás y el cuarto está totalmente vacío. Su imaginación, al final es una niña. No sobrereaccionó, no gritó, no empezó a hacer un escándalo. Simplemente le dio un poquito de miedo y siguió como si no hubiera pasado nada. En otra ocasión están cenando y ve cómo alguien se asoma desde la sala hacia la cocina. Y vuelve a regresar la cabeza. Eso sí le dio miedo. Se alteró y le dijo, papá, ¿y hay alguien? Papá voltea, ve que no hay nadie, sale de la habitación, va a la sala, prende las luces. Ahí no hay nadie.
Entonces, los papás, cuando ya han visto la actitud de ella, que dice que la casa, que no se siente a gusto y aparte empieza a hacer eso, dicen, ¿sabes qué? Es mente de un niño, no le hagas caso. Eso lo tuvieron en una conversación y pareciese que la casa lo escuchó, porque a partir de ahí parece como si la casa se hubiera ensañado con ella. Cuando se acostaba en la cama, les tiraban las sábanas. En ocasiones, cuando estaba profundamente dormida, escuchaba que venía de las maderas que soportaban el colchón en el que dormía. Esta niña empezó a tener tantas situaciones tan paranormales que todo el tiempo estaba nerviosa y con miedo. De cierta manera se adaptó, pero esa casa la odiaba. La odiaba que en las noches cuando estaba viendo la televisión, de repente en la ventana le empezaban a rasguñar, le empezaban a tocar como con saña. Ella odiaba que en ocasiones cuando estaba sola en la casa, porque todos habían salido para alguna situación, veía una silueta en la puerta. Ella se moría de miedo cuando después de haber entrado al baño de la planta baja, al momento de salir, veía varias sombras sentadas justo en el sillón de la sala donde momentos antes estuvo con su familia. Odiaba que en repetidas ocasiones veía sombras que se estaban moviendo por los pasillos. Bueno, veía las sombras que entraban por debajo de la puerta, pero no sabía exactamente qué había del otro lado. El problema es que escuchaba los ronquidos del papá y sabía, como las puertas no habían rechinado, que nadie había salido de su habitación. Y durante toda la noche veía esas sombras que venían debajo de la puerta. ¿Y sabes qué? No es que ella tuviera un sueño ligero, es que la despertaban, le hablaban al oído, se escuchaban ruidos en el cuarto. Dentro del closet en muchas ocasiones sonaban como murmullos. Era una pesadilla. Cuando ella cumplió cerca de 16 años, el papá decidió que era momento de mudarse. Nadie en esa familia, nadie, salvo ella, tuvo situaciones paranormales. Todos los demás vivieron normal, vivieron bien. La familia decidió mudarse, el papá decide mudarse, ella lo celebró como no tiene ni idea y de repente cambió. Ya era una persona totalmente diferente, ya no estaba nerviosa, ya no tenía miedo, ahora sí se sentía en su casa y su vida transcurrió. Simplemente es una historia como todas las demás, ¿no? De historias en casas que parece que están embrujadas. ¿Qué tiene esto de especial? ¿Por qué te digo que es una casa que parece que tiene vida propia? Por lo que fue pasando con el tiempo. Cuando ella cumple 19 años, se enamora de un chico en la preparatoria. Y están teniendo uno de sus primeros amoríos. Esto es amor real. Verdaderamente está profundamente enamorada de este chico. Así es que va con él a todas partes. Y ocurre mucho en estas edades y en estas etapas que no conoces a la persona. Solo hay un sentimiento tan real, tan desbordante, que no te preocupas en detalles como cuál es tu idea de futuro, a qué te quieres dedicar, cuáles son tus sueños, en dónde vives. Son cosas que no te preguntas. El día que este chico la quería llevar a su casa para que conociera a sus papás, ella se quedó aterrada. Conforme iban en un vehículo, en un taxi, rumbo a la casa del chico, ella reconocía cada una de las calles por las que iban pasando. Y conforme más se acercaban a la casa de este chico, porque él lo decía, ya estamos cerca, no te vayas a desesperar, ella se empezaba a desesperar, pero no por las razones que él creía. Ella en su mente pensaba, por favor, que no sea en ese lugar, por favor, que no sea en el lugar. Cuando se detuvo el taxi, justo enfrente de la casa de sus pesadillas, ella le dijo, por favor, no me digas que vives ahí. Él se baja del auto y le dice, ¿cómo? ¿Ya sabías dónde vivo? Está hermosa mi casa. Ella cuando vio la casa sucedió algo. Volteó a ver la casa, sintió como si la casa le estuviera invitando a pasar, y en una de sus ventanas del segundo piso logró ver a alguien que se asomaba. Le preguntó al chico, oye, ¿quién más vive en esta casa aparte de ti?
Y él dice, no, nada más mis papás y yo. Y le dice, ¿y tus papás están en el segundo piso? Y dice, no, 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 muy probablemente mis papás van a llegar dentro de media o una hora. Ahí la chica le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, no te lo puedo explicar ahorita, pero no puedo entrar a tu casa. Y él le dice, ay, por favor, no, o sea, no te pongas en esa actitud, te estoy invitando, vas a conocer a mi familia, van a llegar ahorita. Dice, bueno, ¿quieres que nos quedemos afuera hasta que lleguen? Él entendiendo mal lo que la chica estaba hablando y él le dice, no voy a entrar en esa casa. No hay manera en la que entre en esa casa. Y dijo, discúlpame, pero me tengo que ir. Y se subió al auto y se fue. El chico se molestó tanto que se acabó ahí la relación. Pasa mucho en esas edades. Es un amor real, es un amor bastante desbordante, pero en muchas ocasiones pequeños sucesos son suficientes para que se rompa. Pasaron muchos años, ella no quería volver a saber de ese lugar, ella no le pudo externar a él nada, no le pudo decir las cosas que había vivido, no le pudo decir por qué no quería entrar a la casa, todo eso quedó ahí. Conoció a un hombre maravilloso, que pudo haber también sido una mujer, en el caso de ella fue un hombre. Y con esta persona empezó a construir ya una vida, en la misma ciudad. Estaban profundamente enamorados, pero ya con un amor muy maduro. Se conocían, sabían los sueños, la trayectoria. Eran dos personas que eran cómplices, eran compañeros en la vida del uno para el otro. En esa historia de amor, de profundo amor, que ya tenían muy buen tiempo juntos, cerca de 6, 7 años, haz cálculo de las edades, pero ya son unos dos totales adultos. Este hombre viene un día y le trae dos sorpresas. En una cajita un fin de semana le muestra, al abrir la caja, una caja chiquitita y unas llaves. Las llaves tenían una etiqueta. En la etiqueta decía nuestro hogar. Ella rompió en llanto. La cajita, te lo puedes imaginar, era un anillo de compromiso. Este chico había estado esforzándose muchísimo, era una persona muy inteligente, muy habilidosa y había estado haciendo trayectoria, pero sin decirle nada, había adquirido una deuda para comprar una casa, para que antes de que formaran su relación ya tuvieran donde vivir. Y es una historia que al día de hoy muchos es muy difícil que la hagan, pero él de alguna manera lo logró en su tiempo. También esta historia es de hace muy buen tiempo. En fin, el punto es que cuando van en camino a la casa, creo que ya te lo puedes esperar, pero ella fue reconociendo las calles. Y mientras iban en el camino, le pidió que se detuviera. Y antes de que avanzara más, le dijo, dime que la casa no está en... Y le dio exactamente la calle y el número. Él se sorprendió y le dice, ¿cómo sabes? Ella en ese momento le dijo, no puedo vivir en esa casa, necesitas saber algo. Le contó toda su historia, le contó todos los detalles. Este hombre le dio un solo dato por el cual pudo ser muy comprensivo con la historia que ella le había contado y a pesar de la deuda y todo, buscó mover cielo, mar y tierra para que no vivieran ahí y lo logró. El dato que le dio él a ella para que todo estuviera en calma fue, aparte de que te amo, cuando fui a ver esa casa, tuve una sensación muy profunda, como si esa casa tuviera vida propia. Esto que me estás diciendo me suena como si la casa me estuviera obligando a quedarme ahí. No te preocupes, no vamos a vivir ahí. Dice esta chica, al día de hoy ya no soy ni la mujer recién casada, ya tenemos nuestra familia, tenemos muchos años juntos y jamás he vuelto a pisar esa casa. Pero estoy segura que desde hace muchos años esa casa por alguna situación se ensañó conmigo y me quiere. Quiere que vuelva a entrar. Quiere volver a hacer de mi vida una pesadilla. Porque pareciera que en esa casa tal vez pasaron tantas cosas antes en el pasado que al día de hoy nadie sabe, pero quisieron que la casa tuviera vida
y conciencia propia. Lo malo es que es una vida y una conciencia muy malvada y muy oscura. ¿Cómo les va, familia nocturna? Muchas felicidades por estos 2 años que está cumpliendo el canal Hablemos de lo que no existe de mi buen amigo el narrador. Desde acá, desde Hablemos de Terror, les quiero, además de felicitar por estos 2 años de traernos todas estas experiencias e historias aterradoras, les quiero compartir una muy breve historia sobre una carretera particular que se encuentra muy cercana a este lugar. Está en las afueras de la ciudad de Morelia. Esta carretera tiene una historia particular. Los pongo en contexto. Esta es la carretera que va de Morelia hacia Salamanca y hay un puente vehicular muy particular. ¿Por qué es muy particular? Pues fíjense que ahí muy, pero muy, muy seguido ocurren accidentes, pero a veces estos accidentes son, digamos que extraños. Les voy a decir por qué son extraños, porque en muchas ocasiones las personas después de haber tenido este percance aseguran haber visto una figura femenina parada en medio de la carretera. Esto los hace girar el volante bruscamente y estrellarse contra la base de este mencionado puente. Estos escenarios no ocurren solamente por las noches. Pasa por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Generalmente son parejas a las que se les aparece esta mujer y cuando el que va manejando esquiva, tienen el accidente. Se ha investigado mucho el por qué sucede y peculiarmente a parejas, y aquí esta historia es donde da un pequeño giro inesperado. Al parecer, la persona que se aparece en medio de este camino es el fantasma de una chica que pierde la vida precisamente en este puente, pero no pierde la vida de una manera convencional. Esta mujer, despechada por una traición de amor, decide atentar contra su vida y lo hace precisamente colgándose en este lugar. Al parecer, su pareja no fue siquiera a reclamar el cuerpo, por lo que esta alma en pena sigue esperando quien se la pague. Muchísimas felicidades, espero que hayan disfrutado este breve, muy breve relato de terror y ya lo saben, sigan escuchando los relatos de mi amigo, el narrador, en Hablemos de lo que no existe en estos 2 años de aniversario. Saludos. Queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por las historias que nos están compartiendo. Y para continuar con este especial de 2 años, quiero contarte esta historia. Es acerca de cierto tipo de entidad espiritual que pareciera que tiene sentido del humor, pero muy macabro. Esteban, a sus 45 años, logró comprar una casa. Una casa, digamos, pequeña, en una zona no solo no bonita, en una zona caliente. Pero era para lo que tenía Esteban y con mucho orgullo la compró. También tenía un guardadito, porque la casa estaba en muy malas condiciones al momento de adquirirla y sabía que para volverla habitable tenía que invertirle algo. Así es que tenía su guardadito, una cantidad de dinero destinada para remodelar la casa. Había perforaciones en el techo, había un poquito de problemas con cañerías, los lavabos ya no se veían en buenas condiciones, también había que cambiar tazas del baño, la tarja donde se lavan trastes no estaba bien, no tenía ciertos electrodomésticos que le gustarían, inclusive su colchón ya era muy muy viejo y en fin, tenía muchas cosas que tenía que comprar. Pero el dinero que tenía guardado no era tanto, el gasto más fuerte acababa de ser con lo de su casa, que todavía tenía una pequeña deuda que iba a tener que pagar a lo largo de casi 10 años, pero era algo pequeño. Sin embargo, él estaba orgulloso. Él se había esmerado toda la vida para tener ese lugar. Sabía que estaba en un lugar en el que era un poco peligroso, no demasiado, pero sí un poco. Sin embargo, él sabía que de una u otra forma, haciéndose respetar y llevándose con la gente, las cosas iban a salir adelante. Él no es el tipo de persona conflictiva, él no se iba a meter con nadie, nadie tenía por qué meterse con él. Si no se metía con nadie, nadie tenía por qué meterse con él. O eso era lo que pensaba. Porque él casi desde el primer mes comenzó a tener unas experiencias muy desagradables en este lugar. Resulta
que después de que se iba a dormir plácidamente, al momento de levantarse por la mañana, se topaba con cosas que son muy alarmantes, pero muy alarmantes. Entendamos dónde está. Está en una zona conflictiva, está en una zona caliente. Si la palabra conflictiva y caliente no te hace sentido, está en una zona en donde no estás seguro. Ni tú, ni tus propiedades, ni prácticamente nadie de los que habite. No necesariamente estás en un riesgo absoluto, pero tienes que identificar signos. Cuando él se levantaba por las mañanas, se topaba la puerta que da hacia su patio abierta. Él cerraba perfectamente bien las puertas. Encontraba en el patio, marcado, pero así casi grabado en el piso, sobre el césped, huellas de zapatos que venían desde la pared final del patio, la del fondo, hacia la puerta y otro par de huellas que iban de regreso. En otras ocasiones, encontraba dentro de la casa cosas movidas. Encontraba cosas tiradas, el televisor encendido, la puerta siempre abierta y no importaba cómo la cerrara. Comenzó a mejorar la seguridad, comenzó a pegar sillas en la puerta, fue y compró uno de estos picaportes manuales. No importaba qué hiciera, se abría esa puerta y estaban esas huellas. Un día se molestó. Él tenía que impermeabilizar, hacer cambios de cosas prioritarias, pero en lugar de eso, decidió sacar otro pequeño préstamo y levantó la barda de atrás. Puso todavía púas, alambre de este enredado de púas y hay otros tipos de formas de seguridad bastante agresiva, pero era para mandar una señal. Él ya no iba a permitir que entraran en su casa. Hay una situación. Esteban había gastado todo en la casa. Realmente de bienes no tenía muchos más que el inmueble. Su seguridad era el problema. También la ofensa a venir y meterse en su lugar era algo que no iba a permitir. Pero cuando estaba dormido había alguien en la parte de abajo de su casa. Entonces se transformó en la prioridad número 1 por sobre todas las comodidades. Levantó la barda, puso toda esa seguridad que te mencioné. La puerta la cambió por una de metal muy pesado. Y puso cosas también de seguridad que él dijo, esto no hay manera. Si alguien intenta entrar en mi casa, se va a escuchar. Para celebrarlo, compró una pequeña botana, bolsitas con estas confiterías y cosas que todos comen en celebraciones, cosas baratas que son para poner en el centro de una mesa y nada más como busguería, pues. Invitó un par de amigos y les quería mostrar de lo orgulloso que estaba de su barda. Se transformó en la broma de todos, decir, qué bárbaro. Esteban, ahora vives en una cárcel y vives en una de las cárceles más seguras del país. ¡Felicidades! Ya no tienes casa, ahora eres un preso. Y era la broma de toda la noche. La gente realmente, por medio de las bromas, le quería decir, oye, pues sí se ve una seguridad muy robusta. Sí, lo que estamos viendo ahí no creemos que nadie lo vaya a pasar. Por medio de las bromas, era el mensaje y eran personas conocidas, él lo entendió perfectamente. Cuando está con estas personas y están en medio de estas bromas, está a punto de despedirlos, de darles las gracias por haberlo acompañado, va al patio, cierra la puerta, están todos dentro de la casa y en ese momento le empiezan a tocar la puerta del patio. Asustadísimo, les dice a todos que se pongan detrás de él porque no había nadie en esa casa más que ellos. Cuando abren, no hay nadie. A partir de ese día, como a modo de broma, la puerta permanece cerrada, pero en el patio hay huellas y en la casa se prende el televisor, hay cosas tiradas y todas esas cosas que pasaban antes en la casa con la puerta abierta, ahora pasan con la puerta cerrada, como si esa entidad simplemente quisiera mofarse de él y de sus esfuerzos para decirle como, discúlpeme amigo, antes que tú, era mi hogar. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Masketman del canal Mundo Creepy y quiero felicitar y la verdad agradecer también al narrador y a toda la familia que lo escucha, a toda su audiencia, no nada más por el gran contenido que hacen y la bonita comunidad que han formado, sino también por las veces en las que me han recibido en este canal y obviamente también los quiero felicitar y darles un enorme abrazo al narrador y a todo su equipo por este segundo aniversario de su canal. La verdad es que no es cualquier cosa crear una comunidad, crear contenido, no es nada fácil y hacerlo por este tiempo, la verdad que es algo admirable.
y pues les tengo un aprecio enorme a todos ustedes. Como parte de esta celebración les traje una pequeña historia, un relato que nos enviaron que me pareció la verdad muy muy espeluznante y ojalá que a ustedes les guste. Esta historia nos la envió un chico llamado David. Él nos cuenta que ya tiene muchos años que no ha visto a la mayor parte de su familia materna, y esto es debido a un suceso que ocurrió cuando él era niño. En ese entonces tenía apenas unos 8 años, y cuando visitaban a la casa de su abuela, donde vivían también algunos de sus tíos, siempre se les decía que ni él ni sus hermanos tenían que salir durante la noche al patio, cerca de donde había como un establo, ya que había como una granja, una especie de ranchito que era parte de la familia. Él siempre les decían que no salieran, siempre les decían no lo hagan, no se acerquen, es peligroso, pero nunca les explicaban por qué. Así que una noche, cuando David estaba sufriendo de insomnio, no se podía dormir, la curiosidad terminó ganándole y se asomó por la ventana. Esto le hizo darse cuenta que en este pequeño establo que estaba afuera había un resplandor muy extraño que le llamó mucho la atención. Así que sin hacer nada de ruido, caminó por el pasillo, bajó las escaleras y cuando salió al patio y se acercó, se asomó por uno de los pedazos que quedaban entre las tablas que le permitía ver perfectamente lo que había adentro y ahí se percató de que sus abuelos, sus tíos y algunas de sus tías también estaban formando un círculo alrededor de algo que estaba formado por fuego y esta figura era una especie de círculo con un pentagrama dentro. Lo más extraño de todo esto es que desde el ángulo donde estaba David viendo, le fue posible ver claramente que en medio del círculo, en medio de esta figura extraña, había una fotografía que él, incluso a la distancia, podía reconocer muy bien. Y es que era una de las pocas fotografías que él, sus hermanos y su mamá se habían tomado y donde se les podía ver a ellos ahí, en medio, mientras ellos realizaban cánticos un poco leves, no haciendo mucho ruido, pero que sí se notaban y haciendo movimientos extraños, como tratando de invocar algo o de provocar algo. David se asustó muchísimo y quiso no hacer ruido, así que regresó con su mamá y su hermano, llorando, asustado, despertó a su mamá y le dijo lo que había pasado, le dijo lo que había visto. Su mamá le preguntó, ¿estás seguro de lo que me dices? Y él le dijo, sí, sí estoy seguro. La mamá, que sabía que su familia estaba metida en cosas un tanto relacionadas a la brujería y cosas de ese estilo, lo que hizo fue pedirles a los dos niños que se quedaran dormidos o que fingieran que estaban durmiendo y que en la mañana iban a tomar sus cosas y se iban a ir de inmediato. Y así fue como lo hicieron. Salieron de la casa sin hacer ruido, no le avisaron a nadie, se fueron a otra ciudad con otras personas que conocían y se alejaron para siempre de esa familia, porque no sabían exactamente cuál era la intención detrás de este ritual, de esta ceremonia extraña que estaban llevando a cabo, pero era más que claro para todos que no era nada bueno. Ojalá les haya gustado este relato, gracias a David por enviárnoslo y les mando de nuevo un fuerte abrazo, que estén muy bien, un saludo enorme y nos vemos después. Familia Nocturna, creo que ya estamos llegando cerca de la mitad de este episodio especial, así es que estoy a punto de contarte una de las historias más escalofriantes del episodio. Hay una chica que vivió en un departamento embrujado. Pero esta no es una historia normal de lugares embrujados, es una historia muy extraña. Y cuando sepas ciertos datos, se va a volver sumamente macabra y aterradora. Resulta que esta chica no está llegando a un lugar nuevo, tiene 10 años viviendo ahí. Ella vive en un complejo de departamentos, un edificio que es destinado a eso. Hay muchos departamentos, cada piso tiene 4 y son alrededor de 9 pisos. 36 departamentos, pero no son exactamente 36 porque hay algunos que no están en renta y son para otro tipo de uso. Pero prácticamente el complejo son puros departamentos, prácticamente, y ella está en uno de muchos departamentos y tiene mucho tiempo ahí. Nunca ha tenido conflicto con los vecinos, nunca le han tocado vecinos tan ruidosos. Claro, ha habido adolescentes en los pisos superiores o inferiores que los fines de semana les gusta hacer fiestas. Ha habido vecinos muy agresivos que no saben pedir las cosas, más bien las demandan. Pero ella de cierta manera ha navegado muy bien esas situaciones y nunca ha terminado de tener un conflicto. Al contrario, es de esas vecinas que todos saludan de cierta manera con buena cara. Y cuando se le ha ofrecido algo, como cuando ha bajado al primer piso y ve su coche y su coche tiene una llanta ponchada, hay más de una persona que se ofrece siempre echarle una mano. Esta chica es muy independiente,
Esta chica es una persona muy valiente, es una persona que todas las vicisitudes de la vida no ocupa la ayuda, pero es tan amable que las personas se lo ofrecen. Digamos que de cierta manera se lo ha ganado, lo transmite. Bueno, a esta chica le empieza a ir mal, pero no mal en una situación económica. Déjame te explico. Para ella, ese departamento en el que tiene 10 años es uno de los logros más grandes de su vida. Para ella, estar ahí en ese lugar fue haber roto, detenido, cambiado una historia de mucho abuso y mucho maltrato. Para ella, su independencia era algo que años atrás parecía que jamás lo iba a lograr. Así es que, ese departamento chiquito, feíto, sin muchos detalles, en un edificio en el que había personas a veces indeseables, para ella era un santuario. Para ella era su hogar. Era un lugar que amaba, que conocía, que le encantaba. Cuando comenzaron a pasar cosas extrañas ahí, no solo le dio miedo, le dolió. Era como si en su zona más segura, en esa zona que había trabajado tanto en hacer, alguien llegara y lo pisoteara y lo manchara. Comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero aromas extraños. No aromas a podredumbre, como a veces pasa en casos muy, muy fuertes. Aquí venían muchos aromas a flores, pero un aroma extraño, era un aroma a flor que se te quedaba como si te impregnara y se le quedaba justo en el gusto y era un sabor que se quedaba días y era asqueroso porque todo te sabía eso y no provenía de ningún lado. Llegó a pensar que podían ser químicos en las tuberías que estuvieran saliendo ahí justamente por los resumideros, pero no era así. Habló en algún momento con los vecinos, nadie los percibía. Comenzaron a ver sombras. Ella no las vio al principio dentro de su departamento, sino que cuando ella se aparcaba, detenía su vehículo, lo estacionaba en su estacionamiento, lograba voltear hacia arriba y ver su departamento, y veía las luces prendidas y siluetas de personas caminando adentro. Al principio se alarmó muchísimo, habló con algún vecino para que la acompañara y no estar sola, y al abrir el departamento estaba apagado y nadie estaba adentro, y no había signos de que nadie estuviera adentro. Pero eso se empezó a hacer continuo, aromas extraños, sombras cuando estaba afuera, en ocasiones cuando estaba a punto de abrir, una carcajada, no como estas ocasiones en las que escuchas un ruido y parece que es donde estás, pero realmente es en un lugar lejano, no. La carcajada estaba justo enfrente de ella y estridente. Ella lo sintió como si se estuvieran burlando de ella. Así es que, indignada ya por tantos sucesos de este tipo que no tenían ningún sentido, dijo, carajo, bueno, ¿quiénes son ustedes? Lárguense de aquí. Abre la puerta, no hay nadie, de cierta manera ya sabía que iba a pasar eso. No dejaba de ser sorprendente y un poco angustiante. El problema es que a partir de que dijo eso, parece que cualquiera o lo que sea que haya estado ahí, de cierta manera la agarró también contra ella de cierta forma. Y comenzaron a aparecer cosas. Comenzaron a aparecer niños en la noche. Ella estaba dormida y de repente había un niño enfrente de la cama. Muchas personas se aterrarían y gritarían. Ella abría los ojos, lo veía y le decía, vete, esta es mi casa. Porque entendía perfectamente al instante que no era una persona. No había forma en la que se hubiera metido en esa casa, menos un niño. Y veía cómo en un parpadeo ya no había nada. En ocasiones sentía como se hundía la cama, y al voltear, a veces era una anciana, a veces era una señora, en ocasiones era alguna persona mayor. Logró escuchar cómo en el baño alguien le decía ayúdame, ayúdame, con una voz como ya rasposa, como una persona cansada. Y dijo, váyanse de aquí, dejen de molestarme. Y seguían pasando cosas en ese hogar. Llegó un momento en el que ya era tanto su desgaste que habló consigo misma y en estas conversaciones que a veces tenemos todos en nuestra soledad, se dijo, ya es suficiente. ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir. Estas cosas no sé quién las trajo, no sé por qué, si alguien nos hizo brujería o algo así. No tengo a nadie en mi cabeza que me odiara como para hacerme eso, pero no está bien.
no está bien y no voy a soportarlo, así es que vámonos de aquí. Y como si fuera un milagro, como si en lo más alto del cielo la hubieran escuchado, dejaron de pasar cosas. No volvió a ocurrir nada en ese departamento. Y ella vivió con la duda durante muchos años. Hasta que un día en una junta vecinal, una vecina dijo, abiertamente, de estas vecinas que todos hemos conocido, que dicen las cosas de la manera menos apropiada y para llamar la atención de todos. Y, con los brazos cruzados, voltea y dice, pues los departamentos ya no están tan mal como cuando se aparecían cosas por la bruja que vivía allí. Y dio un número de departamento. Resulta que ese número de departamento es justo el que está debajo del de esta chica. Y entonces ella empieza a hacer memoria. Y sí, ella, en el momento que decidió que se iba a ir, ese día, cuando estaba estacionando el carro, se topó a la vecina de abajo que se estaba llevando todas sus cosas y se fue. Y ya no reparó en que ya no la volvió a ver. Cuando hizo ese match, esa idea y pudo conectar puntos, comenzó a preguntar. Resulta que su casa no era la única en la que pasaban esas cosas. A muchos vecinos les pasaban esas cosas. Y hubo un vecino que digamos que no estaba haciendo buenos pasos, que fue y la amenazó directamente y le dijo, si no se va de aquí, maldita bruja, se va a quedar para siempre. Y ese fue el día que se fue y dejaron de pasar cosas. Así es que ella me dice, estuve a punto de irme simple y sencillamente por ser vecina de una bruja. Familia Nocturna, felicidades por su segundo aniversario. Les traigo una historia de regalo para celebrar estos 2 años de Hablemos de lo que no existe. Bueno, esta historia me llegó por parte de uno, de hecho, de los seguidores de la página, que pues ahí se hizo como una cierta amistad conmigo, comentándome un poquito acerca de ciertas pues experiencias que tuvo con situaciones con su pareja, en la cual los dos digamos que experimentaron con situaciones psíquicas, por así decirlo. Él tenía una novia, la cual duró varios años con él, pero no era un noviazgo muy formal. Él la consideraba como pues la persona con la que salgo, pero pues no tengo un nexo tan fuerte. Ella siempre fue, a pesar de todo esto, muy amable con él. Fíjate que ella era una persona que él menciona que ella siempre estaba pendiente de él, de cómo estaba, de los cuidados. Y a pesar que ella nunca sentía esa retribución de parte de él, siempre pues estuvo ahí para él, ¿no? En una de esas situaciones, ellos pues eran muy, vamos a decir, curiosos de los temas paranormales, ¿no? Empezaron a estudiar como situaciones del tarot, cuestiones como, por ejemplo, adivinación, lectura de fuego, todo este tipo de energías, el reiki y todo, ¿no? Llegaron a unos temas que hablaban de las conexiones psíquicas o que hablaban precisamente como de conexiones, vamos a decir que hasta cierto punto telepáticas, ¿no? Ellos empiezan a hacer estos como rituales, ellos hablaban que eran como una especie de ritual y concentración, como una especie de meditación que ellos hacían y que no es que pudieran hablar directamente, que escucharan los pensamientos uno del otro, pero sí podían sentir por momentos las emociones que el otro estaba experimentando, ¿no? Entonces empiezan a hacerlo, se divierten, ¿no? Porque empiezan ellos pues, a tener una comunicación. Ellos mencionan que es una comunicación como pues, entre telepática, psíquica, no sé cómo explicar este tipo de conexión. Y después el chico, él empezó a estudiar todavía más. Hay un tema que habla de la visión remota. La visión remota es un don que se desarrolla con facultades psíquicas y te permite visualizar otras, ¿cómo podríamos decir? Otros lugares donde tú no estás, ¿no? La visión remota es por medio de una concentración, por medio de una meditación en la cual tú te concentras en un objetivo y entonces empiezas a recibir información de alrededor, ¿no? De donde esté la persona o el objeto que tú hayas pensado o te hayas concentrado. Hay un ejemplo en la película por ejemplo, esta película de los Warren, ¿cómo se llama? El Conjuro. En la tercera película que se llama La del Diablo me hizo hacerlo, hay una parte donde Lorraine Warren hace una
una visión remota de este tipo. Ella se concentra y empieza a tocar un cadáver que aparentemente tenía conexión con la entidad, y en la película se visualiza como ella empieza a ver el ambiente o el lugar desde donde se estaba haciendo la brujería. Bueno, pues algo así parecido, para los que vieron la película, hacia esta persona. Este joven empezó a concentrarse en la chica y él veía donde ella estaba exactamente. Entonces, él decía que él podía saber dónde estaba ella con exactitud y decirle, oye, estás en esta parte, no, o sea, estás en tal lugar, o mandarle cosas ahí directamente. Claro que al principio ella pues se asustó, y ya le explicó él que era pues otra técnica de dominios psíquicos, de dominios espirituales, ¿no? En este caso es esta especie de visión remota que permitía a él conectar donde ella estuviera, ¿no? Para esto, en estas visiones, pues él las empieza a usar como de diversión, ¿no? De este tipo de cuestiones en las cuales pues los usan como recreativamente, cosa que pues no debe de ser así. Pero en una de estas visiones, él dice que cuando él la visualizaba empezaba a ver como una mancha negra. O sea, como que estaba ella en el lugar y aparte empezó a ver como una mancha negra. Las visiones remotas funcionan como, no es como que veas la realidad tal cual, sino como que empiezas a ver fotografías del lugar que tú quieres como checar o de donde quiere estar la persona, y que en donde ella estaba empezaba a ver una mancha negra, así como si vieras una foto y hubiera una pequeña mancha negra, y él al principio no le ponía atención, pero cada vez que él usaba más y más este tipo de, vamos a decirlo, dinámica psíquica, o lo que él menciona que es esta dinámica psíquica, veía como que la mancha se hacía más grande, y cada vez que visualizaba a la chica, la mancha se acercaba más y más y más a donde ella estaba. Entonces a él le empezó a dar miedo esta situación, por lo cual él prometió no volver a hacerla, ¿verdad? Para no, pues no sé si él tenía miedo, si representaban un riesgo para ella o por qué estaba apareciendo esto. Investigó en libros, no encontró nada. En fin, promete no volver a hacer esta acción psíquica, ¿verdad? O este ejercicio. Y después de 2 meses, pues la chica muere en un accidente. Entonces, pues él queda completamente devastado, queda en depresión, queda, ¿cómo podría decirse? Destrozado, ¿no? Por la muerte de la joven. La depresión, con el tiempo, 2-3 meses del duelo ya que tenía con eso, pues empezó a llevarlo a tomar, pues ya sabes, medidas de alcohol y otras sustancias adictivas. Y en una de estas, pues se le ocurrió intentar hacer contacto con ella, a pesar de que ella ya no estaba viva. Entonces él empieza como a querer visualizar en dónde estaba ella, y al principio no pasó nada. Decía que lo intentó durante varios días, ¿no? O sea, 2-3 días y como que no vio resultado, y él tenía una necesidad de comunicarse con ella porque, pues digamos que le quedó remordimiento, ¿no? Porque él nunca le dio su lugar, nunca, o sea, nunca le dio lo que ella le daba, ¿no? Ya la apreció cuando ella ya no estaba con él, ¿verdad? Porque él siempre la trató como muy mal, muy X, como aparte, ¿no? Entonces sentía mucho ese remordimiento y esas ganas como de disculparse, de pedirle perdón, de a lo mejor hacer contacto con ella de nuevo para poder como resolver, ¿no? Esta situación, o al menos externarle. Por eso él hacía estos ejercicios. En uno de esos días, él intenta de nueva cuenta hacer contacto con ella y empieza ya a recibir información del lugar donde estaba la persona, ¿no? Él se acuesta en su cama y empieza a concentrarse y empieza a pensar en la persona, y él empieza a visualizar un color que le era muy familiar. Decía, yo visualizaba este color y yo decía, es que yo de algún lugar lo conozco, ¿no? Pero dice que no veía como todo completo, sino como que veía borroso, como si vieras una imagen borrosa con este color. Pero ese es un color muy peculiar que yo de algún lado lo conozco, ¿no? En ese sueño o en esa visualización se le hacía muy familiar. Después, la visión empieza como a empezar a como cuando tienes una cámara, dice que cuando se empieza a enfocar, ¿no? Que es todo borroso y luego empieza como a ajustarse la vista, ¿no? Y luego empieza a reconocer ciertos patrones, vamos a decir, del lugar donde estaba. Dice, yo este lugar como que me suena conocido, ¿no? Empieza a ver como muebles o cuadros que le eran familiares.
Pero él no, en ese momento psíquico, pues no ubica, ¿verdad? Simplemente es como que trata de descifrar dónde es esto, dónde es esto. Y después ve que había una persona como una mancha de alguien que estaba acostado y esa persona, ella supuestamente estaba viendo esa mancha, ¿no? Después empieza a ajustar y ajustar otra vez y dice que empieza a reconocer todos los muebles, los cuadros, la habitación, cómo está ubicado el color. Dice, yo conozco este lugar, ¿no? Conozco esta parte. Entonces ve que empieza a moverse la vista y cuando llega a la figura que estaba como ahí, vamos a decir, como que esta cama o lo que él visualizaba, empezó a ver una silueta y esa silueta se fue aclarando y resultó que era él dormido. Como que ella, o sea, lo que él interpretaba es que ella estaba ahí con él, pero eso no fue todo. Entonces, cuando se vio dormido, pues le dio mucho miedo, quiso despertar y no pudo despertar. Decía que sentía que se le paralizó todo, o sea, de esas como parálisis de sueño, ¿no? Entonces que él empezó a entrar en pánico y no se podía mover. Dice que no podía respirar, que no podía gritar, que quería gritar y no se podía, vamos así, deshacer ese trance, ¿no? Entonces decía que otra vez la figura como que vuelve a cambiar la posición y va hacia enfrente de la cama. Enfrente de la cama había unos cuadros y dice que cuando volteó esta figura hacia la pared, empezó a ver que esa misma mancha salía de la pared. La misma mancha que había habido empezó a salir poco a poco y se empezó a crecer. De ahí, pues imagínate, él no podía gritar, no podía moverse y pues la impresión de esta situación que estaba viendo, como si su alma se hubiera salido de él o no sabe si la chica pues aún como que lo acompañaba, ¿no? Porque él, en fin, él podía ver lo que ella veía con estas conexiones psíquicas. Despierta y a partir de esto pues él entra con otras personas que manejaban cuestiones psíquicas y pues le mencionan que pues probablemente es porque es como una especie de entidad que está detrás de él no sé, como que la encontró en un canal psíquico. Cuando una persona, vamos a decir, utiliza ciertas proyecciones por medio del astral o por medio vamos a decir, del mundo espiritual o del mundo psíquico, hay entidades que están alrededor y si tú no estás en cierta sintonía correcta, se pueden adherir a ti como parásitos, ¿no? Entonces, supuestamente era como un parásito que él tiene, que todavía dice que a veces se sueña, cuando duerme, que se sueña a él, que se está viendo todavía. ¿Qué tal? Mi nombre es José Ramón y soy la voz del canal Relatos del Lado Oscuro. Y estoy aquí para felicitar al equipo de Hablemos de lo que no existe. El equipo está cumpliendo 2 años y es asombroso y también grato ver que un equipo que hace tanto esfuerzo esté creciendo, esté desarrollándose, esté llegando lejos. No es fácil. No. Lograr lo que ellos han logrado en este periodo de tiempo requiere muchísimo trabajo, requiere muchísimo empeño, constancia, gusto por lo que se hace y, por supuesto, un par de cosas más. Suerte. La suerte es algo que todos necesitamos. Y hay algo más. Se necesita también protección. Estar protegido. Cuando se habla de estos temas en los que ustedes y nosotros estamos involucrados, evidentemente se requiere algo de protección. No es fácil llamar al adversario, llamar al enemigo, llamar al oscuro, hablar de él y después querer salir bien librados si es que no se tiene protección. Y si no me cree, déjeme que le platique algo. Quizá usted recuerde una película del 2005, El exorcismo de Emily Rose. Fue una película muy impresionante. Sin lugar a dudas, grandes actuaciones, gran dirección, una película que cala los huesos. ¿Sabía usted que está basada en un hecho real? Sí,
La película del exorcismo de Emily Rose está basada en un exorcismo real que ocurrió en 1976 en Alemania, el exorcismo de Anneliese Michel. Una chica de 23 años que llevaba algún tiempo siendo afectada por presencias demoníacas. Había 7 presencias demoníacas, según se cuenta. Y estas presencias demoníacas la fueron llevando a alucinaciones, a episodios extraños, a una obsesión. Porque no siempre la posesión demoníaca se manifiesta con levitaciones y cosas. Ella tenía esta extraña obsesión por realizar genuflexiones y por todo tipo de cosas muy raras. Se realizaron en total 63 exorcismos. Sí, un exorcismo no es un evento que súbitamente termina con la posesión demoníaca. No se trata de llegar, decir 3 o 4 palabras y mágicamente acabar con aquello. No. El proceso fue prolongado, cansado, con un deterioro enorme tanto para la gente que realizó el exorcismo como para la familia como para la propia chica, que finalmente terminó muriendo en condiciones muy trágicas, muy difíciles de entender. Hay quienes dicen que la culpa de los pastores, de los sacerdotes que participaron en el ritual, es no haber permitido la intervención médica. Pero Anneliese llevaba tiempo bajo medicación. Por lo menos 5 años, en los cuales había estado bajo diferentes terapias, tanto psiquiátricas como físicas, medicina normal, que le habían llevado a este punto en el cual las voces, el miedo, los fenómenos que le rodeaban superaban todo. Murió. Trágicamente murió y tanto los padres como los ministros religiosos que participaron en el exorcismo fueron llevados ante la justicia por negligencia médica al no poder observar claramente que aquella chica estaba decayendo hasta el punto de muerte por falta de alimento, por falta de agua. Murió entre varias cosas de una neumonía tremenda, de una deshidratación tremenda y de una falta de alimento tremenda. El cuerpo fue sepultado ante la situación que estaban viviendo, tan dramática. Fue sepultada en un ataúd muy sencillo de madera. 2 años después de aquel ritual, la familia logró el permiso para exhumar los restos y transferirlos a otro ataúd. Según se cuenta, los restos de Anneliese Michel estaban intactos, a pesar de haber estado 2 años en un ataúd simple, a pelo de tierra, en contacto con la humedad, con las sustancias propias de la tierra. El cadáver no se había deteriorado, en tanto que el ataúd como tal estaba podrido y la ropa interior, es decir, los lienzos que cubrían las caras interiores, también estaban deteriorados, en tanto que ella estaba intacta. A la familia no se le permitió observarla. No se le permitió acercarse. Hubo por ahí un ministro y me parece que unas monjas que fueron las que dieron fe de que aquello había ocurrido. Las autoridades colocaron el cuerpo en un ataúd cerrado, hermético, y se dejó el asunto ahí. Había sido un tema muy complicado por todas partes. Finalmente la autoridad determinó que sí había una culpa, pero esta no llevó a penas de prisión a ninguno de ellos. Parte del fenómeno que fue también muy impactante es que se grabó. Sí, se grabó. Aquellos ministros que participaron durante aquel ritual del exorcismo tuvieron a bien grabar el audio y grabar también en película. Esto fue en 1976, así es que no se imagine usted grandes cosas para grabar. Pero la grabación de audio sí fue muy clara. Y era impactante. El asunto está en que, volviendo a la película, para realizar la película, la actriz en cuestión, que sería quien encarnaría a la difunta Anneliese Michel, con un sobrenombre, para evitar conflictos legales, se utilizó el nombre de Emily Rose. O por lo menos porque no querían tomarlo como tal, en teoría. Por supuesto, solo en teoría. Y ahora le digo por qué mi punto de vista y ahora le explico también por qué relaciono todo esto con que este equipo de Hablemos de lo que no existe debe ser gente protegida. Cuando comienza el rodaje, la preproducción de aquella película, la actriz decide estudiar
a la persona afectada, es decir, a Anneliese Michel, estudiarla, cómo era, en qué creía, cómo fue llegando a esto, y parte de lo que hizo fue escuchar las grabaciones del exorcismo, leer todos los legajos escritos con los testimonios del padre Renz y de los asistentes para entender lo que ahí había ocurrido, y no solo ella. La gente de efectos especiales, la gente de producción también tuvo que involucrarse con aquellas grabaciones, un poco ignorantes de a lo que se enfrentaban. Cuando comienza el rodaje, comienza también una serie de cosas extrañas, que en realidad fueron el motivo de que se cambiara el nombre. Oficialmente no. Extraoficialmente, la película iba a llevar el nombre de la protagonista auténtica, pero se cambió debido a los problemas de índole extraño que ocurrían. Equipos que se encendían y apagaban durante la grabación, luces que de pronto se apagaban sin que nadie las tocara, voces extrañas que se registraban en el audio sin que hubiese ningún ruido perceptible, y de pronto en los micrófonos aparecía eso. En la casa del director, objetos que caían, puertas que se cerraban, ruidos de cosas que corrían y el constante escuchar de murmullos, y por supuesto Laura Linney vivió también lo suyo, porque cada vez que volvía del set a su hotel para tomar un rato de descanso, ¡pum!, se encendía el radio. El pequeño radio que estaba en la habitación de hotel propio del equipo se encendía, y ¿sabe qué es lo más terrible? Siempre se encendía con la misma canción: Alive, Pearl Jam. Una canción que, si bien no tiene relación directa con aquel caso, parece tratar un tema parecido. Todos en el equipo habían escuchado la grabación de audio, aquella grabación de audio terrible que ahora mismo le comparto un pequeño fragmento, solo un pequeño fragmento. No se preocupe, es inocuo. Ahora imagine esto en la vida real, lo terrible que debe de haber sido. Y por supuesto, si alguien toma este tipo de fenómenos sin el suficiente cuidado, sin el suficiente respeto, se enfrenta a un riesgo enorme. De ahí que felicite yo a nuestros amigos de Hablemos de lo que no existe, porque detrás de ellos, además de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha constancia y algo de suerte, también debe de haber una gran protección. Felicidades, muchos años, muchos éxitos, a seguir adelante. Querida familia nocturna, hemos llegado al final de este episodio. Antes de agradecerle ya de forma directa a todos nuestros amigos, quiero contarte esta última historia. Una historia que a mí me dejó dulces pesadillas. Así es que antes de iniciar, te pido que si ya estás nervioso, si ya estás incómodo, si ya te dio miedo, mejor detente y ve el otro día. Esta historia no es para todos. En cierto lugar, imagina algún lugar que tú ya conozcas. En una ciudad muy chiquita, hace unos años vivió una familia en la que vivían mamá, papá y 3 hijas. Del lado paterno, los abuelos y los hermanos y hermanas del papá, era una familia la mitad católica y la mitad cristiana. Pero el papá no. El papá creía en la brujería y practicaba brujería. La mamá primero fue una cliente de él y después también ya era una bruja. Estas 3 niñas, digamos que desde su más tierna infancia, tuvieron acceso a las cuestiones de brujería. Y entiéndanme bien, no estoy diciendo una crítica hacia la brujería. Estoy contando las vivencias de alguien. Así es que escucha las situaciones que estas personas vivieron. Las 2 hermanas, la menor y la mayor, se entendían muy bien. Les encantaba el tema de la brujería. Eran muy, muy, muy curiosas.
no solo es esta parte que tiene que ver con hechizos, con magia, con pócimas, con encantamientos, con invocaciones, con pactos. No. Era también la estética, les encantaba. Y una se vestía eligiendo cada una de sus prendas para dar cierta apariencia imponente, y la otra buscaba como ir como contracultura, y las personas nada más las veían y vociferaban, y las personas nada más las veían y hablaban en secreto así a voces acerca de las raritas, las hijas de las brujas o la familia de brujos y así. Y ellas estaban encantadas. Esto que te estoy contando, más o menos estas hermanas, porque no sé qué diferencia de edades tenían, la mayor tenía cerca de 23 años, más o menos. Las otras dos, la menor ya también andaba casi pisando su mayoría de edad. Date una idea ahí más o menos. Bueno, esas dos hermanas se llevaban muy bien. Platicaban mucho en torno de estos temas. Leían libros, no sé si grimorios o libros que conseguían en tiendas esotéricas o libros de la mamá y del papá, no sé. Pero leían, o sea, eran personas que verdaderamente buscaban documentarse en estas temáticas porque les apasionaba. El problema era la oveja negra, o en este caso la oveja blanca, la hermana de en medio. Ella no quería nunca hablar de estos temas. No quería que estuvieran hablando de eso cerca de ella. Y decían, bueno, ¿tú de dónde saliste? Porque esta niña se había metido en las iglesias cristianas y católicas y un domingo iba al culto o a la misa y el sábado anterior iba al culto o a la misa y brincaba de un lado para otro. Y en la católica ahí estaba con todos los sacramentos y de catequista, y en la cristiana estaba ahí participando lo más que podía también, y estaba ayudando en la formación de las personas. Perdón por no saber los nombres técnicos, pero síganme un poquito el rollo por dónde va la historia, porque es algo muy fuerte lo que pasó aquí. Esta chica no era una santurrona, es lo que le sigue por mucho. Se vestía de blanco exclusivamente. Tú la veías y parecía una caricatura. Parecía una persona hecha para algún tipo de película en estereotipo completo. Las hermanas, de cierta manera, también. Pero era como si ella quisiera ir contra todo lo que le proponía su familia nuclear. Su mamá, como a modo de chiste, le decía es que ¿por qué no puede ser una hija normal? Refiriéndose a las otras dos. En otras familias esto no haría sentido, pero entendamos el contexto de ellos. Suena chiste, pero es la true. Ahí te va lo que ocurrió. Van pasando un poquito los años de este momento en el que ya verdaderamente las chicas están en su mayoría de edad, no se entienden para nada, la mayor y la menor tienen una gran amistad, las personas fuera de la familia les temen y todos quieren esta otra chica. Bueno, la quieren, no la quieren porque sí es muy mojigata, sí es demasiado persinada, sí todos son reglamentos y todo es Dios, 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 así. Cuando ella llega a sus 22 años, se sale de la casa y se va a vivir aparte. ¿Por qué? Porque ya nadie se soportaba ahí. Más bien, a ella no la soportaban ahí y ella no soportaba a nadie. Se sentía muy atacada por todos. Va pasando el tiempo y resulta que esta chica se aleja mucho de la familia, ya no tiene contacto con ellos. Y a pesar de cualquier idiosincrasia que tenga cualquier cosa y cualquier religión, familia es familia, sangre es sangre. Y llegó un momento en el que los papás y las hermanas decían, oye, pues no hemos sabido nada de tu hermana, vamos a visitarla. Independientemente de todo, vamos a ver si se ofrece algo y la ayudamos. Cuando van a visitarla, se topan con algo fuerte. Cualquier práctica y cualquier cosa que ellos hayan hecho era nada a comparación de lo que se toparon. La casa donde vivía esta chica, porque lograron obtener la dirección, no era una casa normal. Era una casa desde que llegabas, estaba llena de estatuas bastante fuertes y no eran religiosas. Ídolos, esculturas extrañas, estaba llena de sigilos, estatuas demoníacas. Por todos lados veías altares, veías velas de diferentes tamaños. Y cuando salió esta chica a recibirlos, que ya era como después de un vestíbulo, porque era una casa que te digo, no era una casa normal. Parecía como si fuera un tipo de santuario extraño.
Venía con un tipo de ropa ritual, tatuajes en el rostro, ciertas marcas. Traía en las manos como un tipo de masilla roja. Y había cambiado de cierta manera. Era muy, muy, muy atractiva, muy atrayente, muy malévola. Su mirada era otra. Entonces los papás y las hermanas se quedaron impactados porque aunque eran practicantes de cuestiones de brujería, eran como este tipo de practicantes, pero no tanto. Una cosa era la cuestión de saber de esos temas y platicarlo y llamar la atención, y otra cosa era tomarse tan en serio esto. Esto que estaban viendo ahí, a ellos les dio miedo. Se sentía una vibra tremendamente fuerte. Esta chica, con su pura mirada y su presencia, hacía que las personas brincaran de una acera a otra, pese a que estéticamente era atractiva, su presencia, algo tenía, algo emanaba. Los papás después de este encuentro, después de platicar con ella, no son muy bien recibidos, ella prácticamente los corre, así es que empiezan a indagar y es de diferentes personas por las que obtienen como datos de qué fue lo que pasó entre la salida de ella de la casa y esto que acababan de ver. Resulta que en algún momento esta chica decidió que iba a empezar a practicar el ocultismo. Nadie sabe exactamente por qué, o más bien nadie sabía. Después de eso empezó a cambiar mucho. Después de eso, ella digamos que era una sacerdotisa de un culto muy específico. Cuando ellos fueron a visitarla, y les digo, no había pasado ni 2, 3 años de esta situación, y en algún momento habían tenido contacto, pero ya no se veían presentes, habían terminado muy mal. Cuando ellos fueron, esta chica ya no era cualquier cosa. Esta chica era la bruja de políticos. Era conocido a nivel nacional y tenía su sede ahí, pero se la vivía todo el tiempo viajando. El papá fue a hablar con ella y le pregunta nada más como, oye, ya sabemos más o menos en qué estás y a qué te dedicas. No nos vamos a meter. Cuéntame qué fue lo que pasó. Y ella nada más le dice esto. Todo el tiempo que viví con ustedes y me atacaban, todo el tiempo que me vestí de blanco, le estaba dando la contra, pero no era a ustedes. Le estaba dando la contra a mi naturaleza, a las voces. Y el papá le dice, ¿qué voces? Dice, ustedes no las escuchan. Las voces que te dicen a dónde ir, qué hacer, qué decir. Y el papá se queda así y le dice, ¿de qué estás hablando? Le dice, ¿en serio no puedes escucharlas? Porque ellos me están diciendo cosas de ti. Resulta que esta chica entró al cristianismo y eso porque sintió que era una forma de sellar lo que parecía que en su espíritu conectaba directamente con entidades muy oscuras. Y una vez que se alejó de su familia, veto a saber si era el vínculo familiar, si era el entorno o algo, fue presa fácil de ellos y ya había hecho un tipo de simbiosis. Así es que la oveja que parecía ser la blanca era la más oscura de todos. Querida familia nocturna, llegamos al final de este video. Quiero darles las gracias a todos ustedes, pero antes quiero agradecer a todos nuestros amigos, Maestro Cantalapiedra, Efraín, Mina Martins, Buen Kevin. Gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo, por haber tenido oportunidad. Yo sé que hubo muchos otros que me lo dijeron, querían participar, pero por cuestiones de agenda fue imposible. Les mando un abrazote a todos ustedes y a la familia nocturna, mi más profundo agradecimiento. Gracias por hacer posible este proyecto. Cada vez que tú presionas tu like, que estás con la campanita o, si eres nuevo, por el simple hecho de darle la suscripción, estás ayudando muchísimo a este proyecto. Y bueno, el día de hoy, algo que hace unos años parecía un sueño, es una realidad y eso es gracias a ti. Por nuestra cuenta, ¿qué es lo que sigue? Para nosotros es muy importante darte contenido que sabemos de cuál es el contenido que estás buscando y que te gusta. Contenido aterrador, historias que sean atractivas, conceptos y formatos diferentes. Así es que nosotros nos tomamos ese trabajo muy en serio y buscamos hacer conceptos nuevos. Así es que con esto damos el final de lo que fue el inicio de la tercera temporada y vamos a comenzar con la temporada 3.5. Nuevos formatos, nuevos conceptos exclusivos de Hablemos de lo que no existen, solo para ti, porque esa es nuestra forma de mostrarte nuestro agradecimiento.
Una vez dicho esto, te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Ah, por cierto, espérate, antes de que te vayas. Si te gustó el video, toma un pantallazo, súbelo a Instagram y etiquétame. Con eso podemos estar en más comunicación, más personas nos van a conocer. 2, canales de difusión, estamos en WhatsApp y estamos en Instagram. Entra a los canales de difusión, ahí ponemos todas las novedades, que son un montón de cosas. Y recuerda que los miércoles, en punto de las 7 de la tarde, tenemos el especial Terrores Nocturnos, todos los miércoles 7 de la tarde horario de México, en el cual la familia nocturna me cuenta historias a mí y yo intercambio con ellos historias aterradoras. Y los sábados a las 4 de la tarde horario de México tenemos Sábado de Sombras. Ahora sí, una vez dicho esto, te deseo bonita semana. Gracias por estos 2 años y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.